Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar del TL494 y haremos con él una fuente conmutada de CDC totalmente aislada. Vamos a ello. De acuerdo con el datasheet de Texas Instruments, el TL494 tiene con nosotros desde 1983, siendo 12 años más joven que nuestro amigo 555, que su primera producción fue hecha en 1971. A este chip yo lo he visto aplicado en un montón de dispositivos. Por ejemplo, en las fuentes de alimentación de los PCs. Es muy común verlo en las fuentes de alimentación. También en fuentes de alimentación aisladas, que en este vídeo haremos una y probablemente será de más de 90 vatios. También tenemos aquí, por ejemplo, microinverters, lavadoras, pues otra vez volvemos a las power supplies, telecomunicaciones, detectores de humo y inverters. O sea, la palabra inverter, power supplies se repiten una y otra vez a lo largo de las aplicaciones del datasheet de diversas formas. Pero también yo he visto este chip aplicado a amplificadores de audio tipo D. Pero bueno, vamos a empezar a conocer un poco más del TL494. En el review que le hice a esta fuente de alimentación, que por cierto tiene un montón de visitas y le doy gracias a todos que han visitado el vídeo, está alimentado o funciona con un TL494 también. Es decir, que no hay que ir muy lejos para encontrarse a uno de estos niños. Y esta fuente, por supuesto, no es aislada, pero es un conversor de CDC que pues maneja mucho más de 300 vatios sin problema, como vieron en el vídeo. Puede alcanzar hasta los 1800 vatios siempre y cuando el voltaje de entrada sea más de 60 voltios y el voltaje de salida 90. O sea que, como ven, las aplicaciones del TL494 son muchísimas. También aquí tengo otro, este de aquí, que probablemente lo conocen. Quizás muchos de ustedes que les gusta la electrónica tengan un DCDC de estos. Ahí lo tienen, TL494. Como ven, tenemos dos tipos diferentes de DCDC, uno reductor de 300 watts y tenemos otro elevador de 1800 watts. Tiene todo lo necesario para que una fuente conmutada funcione. Para empezar, cuenta con un oscilador. Nuestro oscilador nos permitirá generar la frecuencia que necesitamos para el PWM que le inyectamos a todos nuestros switch, sea MOSFET, transistor, IGBT. Un comparador, que este comparador nos permitirá regular el ancho de pulso que necesitamos de nuestro oscilador. También tenemos dos amplificadores operacionales que nos permitirán monitorear cosas como la tensión, corriente, temperatura, entre todo lo que se nos ocurra monitorear para poder alterar o modificar el ancho de pulso que estamos generando y con ello la tensión que podemos emitir a la salida, incluso la corriente, ¿no? Porque al final van ligadas de la mano. También tiene una propia fuente de alimentación interna de 5 voltios. Transistores que podemos disponer de nuestro colector y nuestro emisor en cada uno de ellos, que son nuestras salidas, las que nos van a dar esa señal final de todo lo que hagamos aquí. Esto irán conectadas directamente a nuestros transistores MOSFET o IGBT y nos permitirán controlarlos directamente o indirectamente. También podemos incrementar la corriente de ellos. Ya ellos tienen 200 mA cada uno, pero podemos incrementarla aún más con, pues, por ejemplo, con gate drivers o todos estos dispositivos que nos permiten incrementar la corriente, o como lo hicieron aquí, que le añadieron un par de transistores adicionales para incrementar la corriente al MOSFET de nuestro DCDC.
Una de las curiosidades del TL494 es el oscilador. El oscilador es un Smith Trigger. Nosotros hemos hablado del Smith Trigger en el vídeo de Tesla 3. Si ven el vídeo de Tesla 3, hemos construido un Smith Trigger Oscillator para hacer funcionar la oscilación de nuestra bobina Tesla. Aquí también lo vemos reflejado. Tenemos un oscilador tipo Smith Trigger, aunque no lo diga aquí, lo sé porque la salida es un diente de cierre. Entonces, tenemos un RT, que es la resistencia, que es con la que se controla la carga y descarga del condensador del Smith Trigger, y tenemos un condensador, que es el que se carga y se descarga. Y fíjense que cogemos la señal de la carga y descarga de el condensador, igualmente como hemos hecho en nuestra bobina Tesla, o sea que esto tiene que ser un Smith Trigger. Bien, otra de las cosas que para la que nos sirve el Smith Trigger es que al ser un diente de sierra, la onda que recogemos aquí del condensador, tenemos varios niveles de tensión con los cuales comparar, y eso nos permitirá abrir o cerrar el ancho de pulso. Aquí tenemos el comparador, que es el que nos permite hacer esto, y tenemos una fuente de alimentación de 0,1 voltio. Esto lo han implementado los de Texas como un límite de tensión para que no sea exactamente 0. Porque ¿qué pasa si aquí es 0? Al esto no compararse, o sea, al no compararse con nada, al compararse con 0 voltios, lo que pasaría es que estos dos transitores se activaran al mismo tiempo. O sea, se activaran y se quedaran activados para siempre. Y como una manera de limitar la activación de ambos transitores, entonces tenemos aquí 0,1%, que quiere decir más o menos un 96-97% de PWM máximo que podemos tener. Pero en el mínimo no hay ningún límite. O sea, al nosotros alimentar este pin DTC con 3 voltios, ya podemos tener 0 PWM a la salida. Es decir, estos dos transitores totalmente apagados. Así que para eso es la función de esto, para que cuando no se queden totalmente encendidos, sino hasta un 97%. Luego aquí tenemos pues los dos amplificadores de error, que es lo que estamos conversando hace un momento, para conectar nuestros sensores de corriente, de tensión, temperatura, etc. Y si se nos queda corto esto todo, pues mira, tenemos aquí el pin de feedback, en el cual podemos añadir otros amplificadores externos o alguna señal externa para también modificar el comportamiento de la PWM que tengamos aquí. Entonces, ¿qué modificaremos? Ustedes me dicen, bueno, pero si el DTC ya me controla la PWM máxima. Sí, pero esta es la PWM máxima que queremos nosotros fijar en nuestro circuito. Si nosotros nos conectamos esto a nada, tendremos hasta el 96%, 97% aproximadamente. Y luego con los operacionales podemos movernos durante el 97%, de 0 a 97, ¿vale? Pero supongamos que nosotros necesitamos diseñar un DC-DC o una fuente de alimentación que no queramos que pase del 60%. Entonces nosotros ajustamos el DTC hasta el 60%. Y luego, dentro de ese 60% nos podremos mover, es decir, de 0 a 60 con los amplificadores de error y con el pin de feedback. En caso de necesitarlo, si no lo necesitamos, simplemente polarizamos estos amplificadores operacionales para que no funcionen y ya está. Pero lo que nos permite es, el DTC es fijar un PWM de operación normal o de operación máximo en nuestro sistema. Y luego podremos modificarlo o ajustarlo sobre la marcha con estos amplificadores de error. Pues luego aquí a la salida, pues tenemos nuestro voltaje de referencia, que es de 5 voltios, que es el que nos permite pues cualquier circuito que pongamos afuera, pues alimentarlo de allí. Y también tenemos aquí el output control. Para las fuentes de alimentación de CDC tenemos siempre o normalmente en la mayoría de los casos dos modos. Tenemos el modo paralelo y el modo push-pull. El push-pull se utiliza mucho cuando trabajamos con transformadores. Y el parallel mode es muy parecido a nuestro amigo aquí,
que este usa el modo paralelo. ¿Por qué? Porque tiene un solo MOSFET y esto no es un transformador, es simplemente una inductancia. Entonces, en el caso de CDC que les he mostrado anteriormente, pues estaría en modo paralelo, que paralelo significa que la salida 13 la ponemos a masa. Si la ponemos a positivo, es decir, a los 5 voltios esto que tenemos por aquí, funcionarán en push-pull. ¿Qué quiere decir push-pull? Bueno, que los dos nunca van a estar funcionando al mismo tiempo. O funciona uno primero, luego el otro, uno después y así van. Van alternándose entre ellos. Esto lo consigue el flip-flop que está aquí, que lo que hace es que la señal que entra por aquí la va intercambiando entre cada uno de los transistores. Lo que quiere decir también que la frecuencia que nosotros fijemos aquí, si al trabajar en push-pull, se dividirá entre dos. Es decir, si aquí fijamos 100 kHz, aquí tendremos 50 kHz en cada uno. ¿Por qué? Porque el flip-flop lo que hace es dividir la frecuencia entre dos. En el modo single-ended o paralel no pasa, porque en el paralel lo que hacemos es que al poner esto aquí a masa, estas dos compuertas inhiben el funcionamiento del flip-flop y entonces pasa por aquí afuera la señal directamente a nuestros transistores. Es decir, que la frecuencia no se ve alterada. Así que así de simple funciona nuestro TL494 y miren todo lo que hace. Bueno, una de las cosas que me gustaría aclarar es si ustedes se aventuran a trabajar con este chip y a investigar un poco más en el datasheet, es que se encontrarán como que la gráfica se comporta de esta manera. Es decir, que a medida que incrementamos el DTC, vamos a tener aparentemente un mayor ancho de pulso. Pero ya yo les había dicho de que es todo lo contrario, porque nosotros lo que no queremos es que estos dos MOSFETs se nos queden encendidos todo el tiempo. En una operación de push-pull eso sería catastrófico. Tendríamos un cortocircuito básicamente en el transformador. Pero esto ellos lo consideran así, o sea que ellos consideran que controlas el PWM negativo en vez del positivo, es porque ellos se basan en que tú tienes este montaje. ¿Ves? Como ven aquí el montaje, tienen unas resistencias de pull-up a los 15 voltios. Entonces, por supuesto, cuando los dos transistores estén apagados tendremos un positivo continuado, pero lo cual no es correcto para trabajar en push-pull. Para nada. Quizás en algunas aplicaciones esto sea más común, pero lo más común es que nosotros controlemos el lado positivo, o sea, sería el inverso de esta gráfica de aquí. Y bueno, ya luego más adelante en el datasheet nos dicen que las salidas las podemos configurar de ambas maneras. Podemos configurar con el modo como lo vimos en el diseño, que ellos en el ejemplo, todos los ejemplos que ellos ponen son así, con el push-pull. Y también podemos configurarlo de la otra manera, de controlar el ancho de pulso positivo en vez del negativo. De esta manera lo único que hacemos es en nuestro colector ponemos los 15 voltios y a la salida al emisor pues lo llevamos a nuestra carga. Aquí tenemos las dos opciones y las dos señales resultantes de cada una de ellas. Aquí vemos lo que sería un comportamiento normal. Aquí tenemos el control signal, que es lo que viene siendo el resultado de todo, ¿no? Del dead time control, los operacionales, todo junto, ¿no? Aquí vemos como que cada vez que nos superamos aquí el diente de sierra, es decir, cuando tenemos más de 3 voltios, todas nuestras dos salidas están muertas. Es decir, acuérdense que en el datasheet lo ponen como que arriba es apagado y abajo es encendido, ¿vale? Entonces, una vez que entramos dentro de la tensión del diente de sierra, vemos como automáticamente ya nuestras dos salidas empiezan a funcionar, ¿vale? Aquí este tiene el ancho más fino y este es más grueso porque lo han cogido en tensiones diferentes. ¿Ven? Que aquí lo cogió en la cresta y aquí lo cogió un poquito más abajo. Lo que quiere decir que tiene el ancho de pulso más largo, como se ve aquí en las líneas rojas. Y aquí ponen varios ejemplos y como ven, este es el modo push-pull. Se activa primero un transistor, luego el otro,
uno, el otro, uno, el otro y así. Si fuese modo paralelo, los dos se activaran al mismo tiempo, es decir, esta señal sería igual a esta todo el tiempo. Vale, para probar el 494 tendremos que hacer el test circuit. El test circuit, pues básicamente aquí tenemos un ejemplo en el datasheet en donde apagan todos los amplificadores operacionales que tiene, simplemente los apagan y dejan estas dos entradas, la entrada Dead Time Control que va de 0 a 3 voltios y el feedback para uno probar. La frecuencia la fijan con un condensador de 10 nanos y una resistencia de 12K, que según la tabla, si nosotros ponemos los 10 nanos y ponemos una resistencia de 12K, 10 nanos y 12K, más o menos por aquí, tendremos una frecuencia de unos 10 kHz aproximadamente, unos 10 kHz. Si queremos más que eso, pues cambiamos el condensador y con la misma resistencia de 12K, pues nos vamos aquí a casi 100. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla. Esta tabla aparece en el datasheet. Yo se las recomiendo para que estén siempre dentro del rango de operación del chip. Y bueno, luego a la salida pues tenemos estas resistencias con pull-up y ya está. Muy bien, el circuito que les voy a mostrar a continuación está basado en el circuito de prueba que aparecía en el datasheet con algunas diferencias. Por ejemplo, en el datasheet aparecía que teníamos emisor común, la configuración de los transistores de salida. Esta vez lo he hecho colector común. De esta manera podemos ver el ancho de pulso, controlar el ancho de pulso positivo y no el negativo, como en el otro, y así creamos menos confusión. Entonces, configuración de salida colector común. He dejado los operacionales apagados. He puesto aquí un switch para poder cambiar entre push-pull, que sería conectando lo positivo, y paralel, que sería conectando lo negativo. Aquí en la frecuencia he puesto un potenciómetro para poder controlar la frecuencia. En el condensador he puesto el más pequeño que se puede colocar. Esta resistencia de 2 kilo ohmios en serie es porque es la mínima que se puede poner. Lo dice el datasheet. Entonces yo después de esta resistencia ya yo puedo añadir más si lo quiero. Pero la mínima es esta. El mínimo condensador posible he puesto en el, ya que tenemos los operacionales apagados, pues en el feedback, pues un potenciómetro que me llevará de 5 voltios, ¿vale? Que son los 5 voltios que vienen de la referencia, a masa. Y entonces tendré de 0 a 5 voltios. Y aquí arriba lo he hecho igual en el Dead Time Control. Este circuito que ven aquí es para hacer un soft start. Pero este no lo voy a implementar todavía, lo haremos más adelante. Así que feedback y DTC con un potenciómetro que va de 0 a 5 voltios y así los podremos probar y ver qué hacen. Entonces este es el circuito. Ahora lo voy a montar en el protoboard y lo vamos a ver en el osciloscopio. Bien, aquí tenemos todo el circuito montado. Parecen muchas cosas, pero no. Olvidémonos de todo esto que está aquí. ¿Vale? El circuito sería este. Tenemos aquí el potenciómetro de la frecuencia, aquí el potenciómetro del Dead Time Control y aquí el potenciómetro del feedback. Todo lo demás está aquí y nuestras dos salidas serían estos cables, el rojo y el azul, y tenemos las resistencias de pull down aquí a masa. Entonces aquí voy a conectar el osciloscopio. Bien, ahora vamos a incrementar el voltaje del dead time. Como ven, aquí tengo 0 voltios y tengo la señal al máximo del duty. A medida que incrementamos la tensión, el ciclo de trabajo empieza a verse reducido. Según el datasheet, cuando uno alcanza 3 voltios, estará totalmente apagado los transistores. De todas maneras, esto se apaga un poco antes. Como ven, ya aquí en 2.76 tenemos 1%. Vamos a seguir bajando. Menor a 1%. Miren, y aquí es como un hilillo. 2.8 voltios.
Si sigo subiendo, ya ahí desaparece. Ahí ya los dos transistores están totalmente apagados. Entonces, a medida que vamos incrementando o incrementando el ciclo de trabajo, se va bajando la tensión de el dead time control. ¿Vale? Vamos bajando, pues, hasta la que lo llegamos a 0. Bien, aquí volvemos a tener nuestro ciclo de trabajo completo, full. En el modo push-pull tenemos hasta un 45% de duty. Ahora mismo tengo la frecuencia configurada a 41 kHz. ¿Qué pasa si lo cambiamos a paralel? Vamos a cambiarlo a paralel. Voy a quitar el switch. Voilà. ¿Qué tenemos? 83.3, justo el doble de la frecuencia, lo que les comentaba. Aquí hacemos un bypass al flip-flop y tenemos la frecuencia real que hemos puesto en nuestro oscilador. Vamos a cambiar la frecuencia. Mira, vamos a poner aquí, voy a girar el potenciómetro de la frecuencia y vamos a subirla hasta, por ejemplo, 150 kHz. Vamos a bajar aquí un poquito. 150, ¿vale? Unos 150, voy a ajustar aquí un poquito el ancho, ok. 151 kHz. ¿Qué pasará si lo ponemos a la mitad? Deberíamos tener unos 75, ¿no? Vamos a cambiarlo al modo push-pull. 75. O sea, no hay truco. Funciona así. Entonces, si volvemos al modo paralel y vamos a modificar ahora, por ejemplo, el feedback. Vamos a cambiar el voltaje del feedback. El voltaje del feedback funciona muy parecido al del dead time, ¿vale? Si yo modifico el feedback, lo puedo bajar hasta apagarlo por completo. Como vieron en el modo paralel, no podemos pasar del 90% más o menos de la frecuencia. Entonces, imagínense que yo en el dead time, vamos a mover el dead time, y yo lo pongo en vez del 90%, vamos a ponerlo en el 50%. O el 60%, que era el ejemplo que teníamos antes. Yo lo bajo y lo dejo en 60%. Ahora tengo mi dead time en el 60%. Y yo voy a ir en el feedback, imagínense que tengo mis amplificadores operacionales, ¿vale? Mis amplificadores operacionales, y entonces yo llego y mis amplificadores detectan un exceso de corriente. ¡Pum! Apagan la salida. Pero entonces yo con el feedback me puedo mover dentro de ese 60%, pero no puedo pasar de allí. Miren, me muevo desde 0 hasta 60 en un momento, pero no puedo pasar de allí porque el dead time está ya configurado a 60. Entonces, ya vieron la diferencia. El dead time te fija el máximo de PWM y el feedback te ayuda a moverte dentro del PWM que ya has fijado aquí. Ni más ni menos. Eso es el funcionamiento de esto. Y ahora ya estas salidas, al conectarlas a un MOSFET o a dos MOSFET y conectarlas a nuestros inductores y todo eso, podemos crear nuestros DC-DC. Por supuesto, habrá que poner puentes rectificadores, condensadores, etcétera. Pero como ven, es muy sencillo de configurar y una vez que alguien te lo explica se entiende mejor, ¿verdad? Para cerrar con los usos del Dead Time Control, hay una característica que me encanta, que es el Soft Start Circuit. El Soft Start Circuit nos permite en las fuentes, sobre todo en cualquier tipo de fuente, que durante el arranque no tenga picos elevados de corriente. Eso mucho nos puede ayudar, sobre todo cuando estamos haciendo un sistema para un panel solar o de pronto si tenemos por ejemplo, condensadores de alta capacidad o como los supercondensadores que
piden un pico muy alto de corriente para cargarse. ¿Ok? Entonces, el Soft Start Circuit nos permite hacer un arranque suave, ¿no? Como la palabra lo dice, suave. Soft Start, arranque suave. Entonces, lo único que necesitamos hacer es en el Dead Time Control es añadir un condensador. Este condensador, mientras se carga, nos mantendrá el Dead Time Control lo más cercano a 5 voltios. De esta manera, a medida que se va cargando, nuestro ancho de pulso se va incrementando, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es añadir el condensador. Fíjense que aquí ya yo lo tengo añadido, este condensador negro que ven aquí. Y yo lo que voy a hacer es, tengo el osciloscopio, ¿vale? Tengo el osciloscopio preparado para registrar el momento del encendido, ¿no? Entonces ahora yo lo voy a conectar y ahí lo tenemos. Este es el arranque, pero a simple vista no lo vemos con claridad. Vamos a hacer un zoom. Vamos a ponernos aquí en la primera parte, ¿no? Vamos a hacer un zoom en la primera parte. Vamos a tirar aquí a lo más cercanito a el comienzo. Fíjense el porcentaje de PWM. Tenemos apenas un 7%. Y a medida que yo voy pues acercándome al inicio, miren, 3%. O sea, baja, se va haciendo cada vez más pequeñito. En cambio, si yo me voy más al final, vamos a irnos un poquito más hacia aquí al medio. Miren, ya aquí hay 27%. Y si me voy ya casi al final completamente, tengo ya el 30%, que era lo que tenía yo fijado en mi duty. Si hacemos el mismo experimento, vamos a poner aquí preparar el experimento. Si hacemos el mismo experimento pero con modo paralelo, vamos a ponerlo aquí modo paralelo y lo voy a activar. 1, 2, ¡pam! Vale, aquí lo tenemos. Este es el modo paralelo. ¿Vale? Vamos a ver cómo luce. Vamos a ponernos aquí más al principio. Hacer un zoom aquí al principio. Aquí, por ejemplo. Bien, en el paralelo recuerden que la frecuencia se duplica y también el PWM. No solamente la frecuencia. Bueno, aquí empieza. Y tenemos un 7%. ¿Vale? 7%. A medida que nos vayamos poniendo por aquí, aquí ya hay un 55%. Y si nos vamos al final, pues ya tendríamos vamos a ponerlo por aquí, el 60% ya debería estar en este punto. Ahí está, 59.2. Bien, mi idea es hacer una fuente de CDC que vaya de 12 voltios a 30 voltios. Pero además quiero que su salida sea diferencial. Es decir, que estos 30 voltios estén divididos en dos partes, en más 15 voltios y en menos 15 voltios.